Yolanda Díaz es una especialista en proponer medidas que benefician precisamente a aquellos a los que ella dice combatir. Todas las medidas que promueve Yolanda Díaz benefician a las grandes corporaciones. Te voy a poner un vídeo y tú para que me digas si la situación en la que estamos ahora mismo, esta solución que propone parte del gobierno español, ¿a ti te parece viable o no te parece viable? Yo obviamente de esto no puedo opinar. Vamos allá. Sabéis bien que el IPC sube, la cesta de la compra es imposible para mucha gente trabajadora de nuestro país, para muchas familias, y nosotros y nosotras llevamos tiempo diciéndolo. Creemos que ha llegado el momento ya de diseñar un impuesto que grave a las grandes empresas distribuidoras de nuestro país, que son las que se están forrando. No son los agricultores ni son los ganaderos que están vendiendo sus productos por debajo del precio de producción. Son las grandes empresas distribuidoras las que tienen unos márgenes empresariales que permiten que se estén forrando, mientras que hay familias españolas, muchas andaluzas, que no pueden garantizar una cesta de la compra, una alimentación saludable a su gente. Por eso sí ha llegado el momento ya de tener un impuesto que grave a la distribución en nuestro país. Y amigos y amigas, para esto hay que votar a Sumar. Bueno, ¿qué te parece, Lorenzo? Bueno, si no fuera tan grave, ¿no? Pues parece incluso una parodia, ¿no? Podríamos decir, porque es que hay tantos errores. En el caso de Yolanda Díaz, yo no sé hasta qué punto ella es consciente de que los comete, o si es puramente ideología, pero entiendo que tiene muchos puntos que son muy comprensibles, ¿no? Bueno, en primer lugar hay que decir que ella es vicepresidenta del gobierno, que ella está hablando como si fuera oposición, ¿no? Es vicepresidenta del gobierno. Es decir, si tú consideras que el IPC está subiendo y que hay medidas políticas que tú podrías adoptar para evitar que esos precios suban, entonces tú eres culpable porque has sido vicepresidenta del gobierno durante mucho tiempo. Eso habría que plantearlo por un lado. Luego está el no entender bien lo que es el IPC, lo que es el indicador de precios al consumo, o lo que puede ser la inflación, que es como comúnmente se denomina ese IPC, aunque realmente no es exactamente lo mismo. Ese incremento de precios se ha producido fundamentalmente por dos factores. Uno, por toda la liquidez y dinero creado de la nada desde el año 2008-2010 en esa crisis financiera y posteriormente luego durante la pandemia. Dinero que en buena medida ha ido a engrosar las cuentas de las grandes corporaciones, fundamentalmente. Es decir, a los ciudadanos ha llegado muy poco dinero y eso al final pues genera un efecto inflacionario. Y luego por las medidas que se han tomado, por las sanciones que ha tomado Occidente respecto a Rusia, que nos han incrementado un incremento de los costes muy notable. El de la energía fundamentalmente, no solo, pero el coste de la energía es el que principalmente se traslada sobre todo a determinados ámbitos, como por ejemplo los agricultores. Los agricultores no tienen un problema ahora mismo de precio en origen, los agricultores tienen un problema de costes. Cuando dicen, no, es que los agricultores no pueden vender los productos que venden y también pues soportar los costes que tienen y por lo tanto pierden dinero, pero es porque los costes han aumentado muchísimo. Ahora voy a otro elemento fundamental. La gran distribuidora es un ejemplo claro, muñeco de paja al que es muy fácil golpear, ¿no? Porque dices, al final, el dinero se lo lleva el intermediario, qué malo es el intermediario. Las grandes distribuidoras en España tienen un margen del 2%. Del 2% de media. Hay algunas, precisamente una Carrefour, que es la que eligió en su momento la ministra Yolanda Díaz para hacer una cesta de la compra sostenible, ¿recuerdas? Que tiene un margen muy superior. Son franceses, ¿no? Pero por no demonizarlos tampoco a todos. Tienen un margen del 2%. No es un gran negocio ser un intermediario. ¿A quién estás beneficiando con este tipo de políticas? ¿Estás beneficiando? Los agricultores se están perjudicando, primero por ese incremento de costes, también los costes derivados de la regulación, fundamentalmente todo lo que tiene que ver con la supuesta lucha contra el cambio climático y Agenda 2030, salieron a la calle a protestar por ello y nos decían que lo único que querían era mayores salarios, precios en origen. No estaban protestando contra toda esa regulación y están viendo como además se les están quitando muchos terrenos para poner instalaciones renovables y para poner centros de datos, con lo cual estás aumentando las cargas que soporta el sector agrícola. Un sector agrícola que no es rentable su negocio, pero que vende parte de su negocio a la desesperada a unos fondos de inversión, otra vez, fundamentalmente estadounidenses, también de Reino Unido, de otros países, que vienen a España y que tienen una rentabilidad en el campo del 15%. Bueno, pues a mí que me lo expliquen. ¿Cómo puede ser que un agricultor tenga que cerrar porque el intermediario es muy malo y no le compra el producto y no se lo paga y venga un fondo de inversión y tenga una rentabilidad del 15%? Porque el problema viene derivado de la estructura de costes del agricultor y fundamentalmente viene derivado de todo el entorno regulatorio y de la política monetaria. ¿Qué pasa? Que explicar esto es complicado.
y es mucho más complicado solucionarlo. Es muy fácil crear el problema, pero es mucho más complicado solucionarlo. Desde un ámbito político, ¿qué haces para controlar el IPC? Hay un libro muy bueno que se llama 4000 años de control de precios y salarios. Precisamente en España, editado por Unidad Editorial y prologado por Milei. Y ahí explican muy bien cómo ningún control de precios ha funcionado nunca. Nunca. Porque si tú estableces cualquier tipo de control de precios, pones unos precios máximos a un determinado bien, el agricultor, el vendedor, el de la gran distribución, no va a vender ese producto en el mercado A, lo guardará y luego lo venderá en el mercado negro. En España lo hemos visto esto en otras épocas de la historia. Entonces, si tú pones un impuesto a las grandes distribuidoras, lo que haces es reducir ese margen. Si reduces ese margen del 2%, habrá grandes distribuidoras que no puedan sobrevivir, con lo cual habrá menos grandes distribuidoras que tendrán una posición de control, que entonces sí utilizarán esa posición de control para incrementar los precios por encima de coste. Es decir, Yolanda Díaz es una especialista en proponer medidas que benefician precisamente a aquellos a los que ella dice combatir. Todas las medidas que promueve Yolanda Díaz benefician a las grandes corporaciones. Salario mínimo, otro ejemplo. Dicen, vamos a subir el salario mínimo. ¿A quién destruyes? ¿Al campo? El campo es el primero que sufre el salario mínimo. Hay mucha gente que ya no puede contratar determinados temporeros porque la productividad que generan no le da para pagar el salario mínimo. Y entonces esos agricultores ven un entorno inflacionista. Al mismo tiempo, las pequeñas empresas tampoco pueden afrontar ese coste, no pueden subir ese salario mínimo. ¿Y entonces qué sucede? Pues que o cierran o que no pueden contratar a más gente. ¿Y a quién beneficias? A la gran empresa que puede subir el salario mínimo y lo puede subir sin ningún problema, con lo cual se quita competencia por abajo y además sale ganando con el proceso. Y mientras tanto nos dicen que van contra las grandes corporaciones, para que veas hasta qué punto son grandes errores. Sabéis bien que el IPC sube, la cesta de la compra es imposible para mucha gente trabajadora de nuestro país, para muchas familias, y nosotros y nosotras llevamos tiempo diciéndolo. Creemos que ha llegado el momento ya de diseñar un impuesto que grave a las grandes empresas distribuidoras de nuestro país, que son las que se están forrando. Por eso sí ha llegado el momento ya de tener un impuesto que grave a la distribución en nuestro país. La única solución para reducir precios es liberalizar mercados. El problema es que eso implicaría dejar las puertas abiertas a que entraran productos de otros países, y eso sería pues derribar ese muro de la Unión Europea, y en nuestro caso tendríamos un grave problema, porque si ya Marruecos está haciendo lo que le da la gana con el sector agroalimentario español, pues imagínate si directamente les abriéramos las puertas de país. Espero que te haya gustado este vídeo. Puedes dejarme comentarios abajo y también compartir el vídeo para que llegue a más personas. Y por supuesto, aquí tienes la entrevista completa con este invitado, que ya veis que hemos tratado de temas interesantísimos que nos afectan a todos, también a ti.